vamos a ver una nueva técnica que se llama twister. En español sería remolino. Así que nosotros vamos a ver distintos ejemplos, vamos a ver cómo se construye el twister para que ustedes lo puedan hacer en la medida que ustedes quieran hacer. Yo les voy a mostrar cómo hacer la teoría en un croquis y explicándoles cuál sería la medida de cada uno. Así ustedes consigan la regla o el cuadrado que ustedes tengan y lo puedan adaptar. Yo tengo realizado en esta técnica este hermoso pino de Navidad, donde cada uno de los twisters primeramente fue un cuadrado de ese color de tela. Después que los cosimos, los cortamos y los volvemos a coser a esos cuadrados, se va a transformar en esto, en que estos twisters, estos remolinos se entrelazan entre ellos, entonces yo pierdo la dimensión de dónde está cada color, se hace como un mix de colores. Esto es un árbol, pero puedo hacer distintas formas, puedo hacer corazones, puedo hacer una rosca de Navidad, lo que a ustedes se les ocurra. La base es un pixelado, son cuadraditos. Entonces cualquier dibujo que ustedes tengan en cuadraditos, respetan los colores, usan la regla de twister para cortar y volver a armar y van a obtener algo similar a esto. Esto con forma de pino, pero ustedes pueden hacer una forma de pelota, de lo que ustedes quieran, siempre arrancando de una base de pixelado. Ahora yo les voy a mostrar las distintas reglas que podemos usar, las reglas verdaderas de twister, y si no tenemos podemos usar algo alternativo como para ir adaptándonos al trabajo. Así que ahora vamos a ponernos a trabajar. Primero quiero mostrarles las reglas que vamos a usar. Vienen en distintos tamaños. Esto sería un modelo como vienen las reglas que uno compra en las tiendas de patchwork especializadas, en algunas mercerías también las podemos conseguir. Esta marca en especial, Kreg, es argentina. Si ustedes entran a Facebook o lo buscan por internet, ellas les van a mandar un catálogo con toda la variedad de reglas que tienen y sus precios. Así que no se pueden hacer problema de decir no tengo la regla. Después, como yo antes estaba en otro lado y no había conseguido la regla, me había fabricado con la misma regla del cuadrado, le había marcado estas líneas que no son diagonales, sino que acá yo había marcado 1 pulgada y el resto. 1 pulgada, el resto de la regla, 1 pulgada, el resto de la regla. Entonces uní la pulgada de acá arriba con la pulgada de enfrente y la pulgada de este lado con la pulgada del lado del frente. Y así obtuve el mismo dibujito de esas diagonales, digamos, desfasadas del cuadrado, que es lo que a nosotros nos sirve. Después también he conseguido esta, y también en un momento en el taller no teníamos las reglas, entonces habíamos encargado estos cuadrados de acrílico y con la medida de cualquier regla o mat marcamos 1 pulgada de cada una de las esquinas y unimos los opuestos. Esta regla que yo había conseguido tenía estas patitas como unos taquitos de silicona que son autoadhesivos, que es muy práctico a la hora de la regla, de usar la regla. Que yo había conseguido de otra marca en un viaje, no tenía nada, como estas que venden aquí en Argentina, no tienen nada abajo. Entonces en una ferretería compré estos circulitos de silicona que se adhieren y se los pegué y quedó buenísima la regla, porque en este punto se encuentran las costuras de esta y de esta tela. Entonces es como que ahí queda gordito, y si yo pongo la regla esta que es plana, empieza a pivotear en ese gordito. Entonces al tener estos taquitos de silicona, la regla toma un nivel más arriba apoyando firmemente en los lados y ya no hace ese efecto de movimiento. Así que si ustedes consiguen la regla así o tienen la regla cuadrada, se van a una ferretería, consiguen estos taquitos de silicona y se los pueden colocar a la regla para que sea más cómodo cortar, para que la regla no se mueva y calce firmemente sobre la superficie.
Bueno, ya hemos hablado de los distintos tipos de regla que podemos hacer. Incluso si ustedes no pueden conseguir así el acrílico cortadito como yo he conseguido, pueden cortar un acetato o una radiografía y marcarle las diagonales y marcar con un lápiz Friction, por ejemplo, alrededor, porque con el acetato o la radiografía no van a poder cortar con el cortador como con la regla. Entonces lo marcan y después lo cortan con tijera. Vamos a mostrarles ahora el croquis. Este croquis que yo tengo realizado acá es para usar esta regla grande. Yo voy a arrancar primero con la regla que yo consiga. Voy a dibujar un cuadrado de estos y a ese cuadrado voy a tener en cuenta estas marquitas, los lados, esa marquita de esa diagonal desfasada. Yo la voy a marcar así suavemente y de ahí voy a trazar una cruz. Entonces voy a dibujar ya con referencia de esa cruz el segundo cuadrado inclinado, como me indica estas diagonales desfasadas. Y dejando una pequeña separación para que no me afecte el corte en este lado, no me vaya a dañar la tela que yo voy a necesitar de este cuadrado. Entonces yo ahí ya tengo este punto y tengo este punto del centro. Tengo los dos centros. Entonces ahí yo ya puedo tomar esta medida y definir de qué medida va a ser mi cuadrado. Cada cuadrado que yo necesito unir para después utilizar la regla y cortar. Entonces cuando yo he ubicado estos dos, me ha dado como resultado para esta regla 9 pulgadas. Entonces todos los cuadrados que yo quiera hacer intervenir en el diseño tienen que ser de 9 pulgadas y media para que cosidos me queden de 9. Como yo también necesito que este cuadrado tenga este lado, yo en esta parte elijo colocar otra tela diferente a la de los cuadrados. Y esa tela tiene otra medida, no es la misma medida que el cuadrado, sino para este caso es de 5 pulgadas y media. Yo desde este punto hasta aquí, antes de que salga la punta del cuadrado, tengo 5 pulgadas y media. Entonces yo voy a rodear mi cuadrícula de distintos colores con una tira de 5 pulgadas y media que la voy a cortar de 6 para que me quede cosido de 5 y medio. Estamos ahí entendidos. Ahora yo les voy a mostrar otro ejemplo, ¿sí? Esto es con una regla más chica. Entonces, de la misma forma, primero dibujo un cuadradito y marco dónde están estas diagonales desfasadas. Y en base a esas marquitas que yo haga, voy a trazar una cruz. Esa cruz me va a servir para alinear mi segundo cuadrado y dibujarlo. Entonces ahí yo voy a tener ya la distancia que hay entre un centro y el otro, que me quede este margen de separación para poder cortar. Esa medida para este tamaño de cuadrado me dio de 5 pulgadas. Entonces cada cuadradito para mi diseño va a tener que ser de 5 pulgadas y media. Y el borde que yo trazo hasta el borde del cuadrado es de 3 pulgadas. Entonces voy a cortar de 3 pulgadas y media. Y así voy a hacer con cualquiera de las reglas que yo quiera utilizar. Con el tamaño que yo quiera usar, voy a hacer este diagrama primero para poder definir cuál va a ser el tamaño de mis cuadrados a usar y el borde. Vamos a hacer un ejemplo en vivo acá para que a ustedes les quede bien clarito. Yo voy a usar el cuadradito de esta regla que yo tenía antes de adquirir las otras reglas. He usado esta porque no tenía dónde comprar. Entonces he usado un cuadrado de 4 pulgadas y media y le marqué en 1 pulgada
los distintos puntos con un marcador indeleble, las diagonales desfasadas. Entonces, ¿yo qué voy a hacer primero? Voy a dibujar un cuadrado de este que tengo acá, marcando así alrededor del cuadrado. Ahí, ¿sí? Lo vamos a hacer juntas para que les quede bien clarito. Antes de mover la regla, como acabo de hacer, voy a marcar acá estas diagonales, la esquinita esa de las diagonales, así. Entonces, en base a esos puntos, voy a trazar una cruz. Voy a tomar mi regla larga, voy a hacer coincidir estos dos puntos y voy a trazar con el lápiz una línea bien larga. En el otro sentido, voy a hacer lo mismo. Voy a hacer coincidir estos dos puntos con mi regla y voy a trazar con lápiz una línea muy larga. Yo ya tengo el centro de este cuadrado, ¿sí? Entonces yo ahora voy a dibujar un cuadrado al lado, dejando acá un margen para que no se choquen el cortador, no se superponga la línea de corte. Entonces yo voy a marcar ahí, así voy a todo alrededor, voy a marcar mi cuadradito. Y ya tengo ahí marcado un lado y el otro coincide. ¿Ven? La línea esa tiene que coincidir cuando yo dibujo. Cuando yo no tengo nada, tengo que poner la línea esa central de la regla que esté en coincidencia. Así, por ejemplo, en este lado. Y dibujo yo ahí mi cuadradito. Ahí. ¿Estamos de acuerdo? Vamos clarito hasta ahí. Entonces ahora yo voy a dibujar con la segunda referencia, que son estas dos marquitas que acabo de hacer. Voy a hacer coincidir la regla ahí, y voy a trazar otra línea larga, así. Entonces ya tengo yo los dos centros de mis cuadrados. Y ahora lo que a mí me queda es tomar la medida que yo tengo de centro a centro. Acá tengo 0 y hasta acá tengo 5 pulgadas y media. Desde acá hasta acá. Entonces esa va a ser la medida de mi cuadrado. Si yo trazo en este lado, yo ya sé que de acá a acá tengo 5 y medio. Ahora de acá hacia acá tengo que tener 5 y medio. Entonces voy a usar mi regla 1, 2, 3, 4, 5 y medio. Acá en esta zona tengo mi línea de 5 y medio que la voy a hacer coincidir con la línea de lápiz larga que he dibujado recién. Y acá voy a dibujar una línea de lápiz larga que me va a ir armando la cuadrícula. Acá yo ya tengo armado un cuadrado y por cada lado tiene 5 pulgadas y media. Si yo pongo en este centro, a mí ya me coincide esta línea, me coincide esta con esta y me queda acá mi espacio que no se superpone para que yo pueda cortar. Y así voy a ir haciendo. ¿Cómo defino el lateral, la tira del lateral, que no es cuadradito? Yo ya acá he definido que 5 y medio es la medida del cuadrado. Entonces voy a medir desde el centro hasta acá donde termina el cuadrado. Le doy un poquito más. Entonces hasta ahí son 3 pulgadas y media. 3 pulgadas y media. Recuerden que si yo acá tengo 5 pulgadas y media, voy a tener que cortar de 6 pulgadas cada cuadrado para que tenga el contenido de un cuarto de pulgada de costura. Y si este me dice que tengo que de acá hasta acá hay 3 y medio, entonces voy a cortar esta tira de 4 pulgadas de ancho. Y así yo ya tengo el patrón del tamaño que yo necesito de cuadrado
para usar con la regla que yo he decidido hacer. Yo ahora les voy a mostrar un ejemplo práctico. En la tela yo ya tengo cortado los cuadrados del tamaño necesario y la tira de borde.